Egunon, queridos patitos, seguimos con la larga trayectoria del concierto económico vasco en el libro tercero de Pedro Luis Uriarte Santamarina, la extensa obra magna de 3122 páginas defendiendo este sistema singular del País Vasco, de las cuatro hermanas forales. Vamos a continuar con la cuarta etapa, la ruptura del concierto por el franquismo, de 1937 a 1978. ¿Te está gustando la historia del concierto, estimada lectora, lector? Espero que sí. Y que ello te anime a seguir leyendo para ver cómo se desenvuelve el concierto tras sus 59 años cumplidos en 1937, en las que casi 4 décadas de dictadura franquista, una época en la que la sociedad vasca se dividió entre los partidarios de dicho régimen y una clara mayoría contraria o activamente opuesta al mismo. 6.1 Dictadura o régimen autoritario. El propósito de este primer epígrafe es situarte, sobre todo si eres joven, si exudas jubilosidad, en el contexto en el que se tuvo que desenvolver el concierto vasco a partir de junio de 1937. Por eso, si conoces y recuerdas esa época y no te interesan las batallitas del autor, quizá puedas saltártelo. Pero sí, por razones que sean, todo ello te resulta desconocido, quizá venga bien leer lo que viene a continuación. Advertimos, puedes estar en radical desacuerdo con lo que vas a leer, posición, que aunque no compartas, respetamos absolutamente. ¿Cómo es? Hemos utilizado ese calificativo de dictadura para lo que hasta el año 2015 fue solo un régimen autoritario en la llamativa definición del Diccionario Bibliográfico Español de la Real Academia de la Historia. Pues ahora se dedican 5 páginas de sus 50 volúmenes a la discutida figura de Francisco Franco Vagamonde, al que se identifica como generalísimo Franco o jefe de Estado. Puedes leerlas si quieres conocer un punto de vista diferente al del autor y al de un servidor. Ya sabes que Pedro Luis Uriarte no es catedrático de historia, sino una persona dotada de ciertas capacidades de observación. Basándose en ellas, valora, ante todo, el origen de tal régimen autoritario, un golpe de Estado protagonizado por el general Franco y sus commilitones Mola y Sanjurjo contra la legalidad constitucional, apoyado en una alianza inicial con Hitler y Mussolini, otros dos regímenes autoritarios, para ganar una cruenta y cruel guerra civil que duró 3 años y causó miles de muertos. Cuesta pasar página de la implacable persecución posterior, de la que daba expresiva referencia familiar en el capítulo anterior, tenida hasta el último suspiro del generalísimo hacia todos sus enemigos políticos. No solo de los fantasmales comunismo y masonería, lo que había que añadir la pretensión de acabar con el euskera y el catalán por ser lenguas separatistas, y la parafernalia fascistoide que se vio, oyó y sintió en España durante tantos y tantos años. Por todo ello, la verdad es que utilizará a conciencia y en conciencia el calificativo con el que se ha identificado aquel régimen, y más aún teniendo en cuenta que en la propia historia de España al régimen que encabezó a partir de 1923 el capitán general Primo de Rivera se le calificó de dictadura pura y dura, y a la del general Wenger, que le siguió dicta blanda. ¿Era Primo de Rivera más duro que Franco? La respuesta la dejo a tu docto criterio, pero te añado un dato más. Cuando el 19 de abril de 1937 el generalísimo Franco crea el Partido Único, Falange Española Tradicionalista de las Jons, que fue el soporte del régimen hasta su muerte, junto al ejército y la Iglesia Católica, Franco solo era responsable ante Dios y ante la historia. Por tanto, ponle tu nombre el que consideres conveniente al régimen franquista. Dictadura, autocracia, democracia orgánica, como se autocalificaba el propio régimen. Sabes que cuentas con nuestro absoluto respaldo y respeto a tu opinión, incluso si en aquella época te sentiste cómodo, y la valoras positivamente. Yo, con tu permiso, mantengo el de dictadura. Lo hago, por supuesto, sin acritud, como le gustaba decir a Felipe González. Quizá porque, además de lo que sufrió su propia familia en la misma, y alguna más también, no nos olvidamos de cosas que se vivieron. Por ejemplo, entre el año 1954 y 1957 completó 3 cursos de bachillerato interno en un colegio religioso de Ciudad Real. Habían pasado muchos años desde el inicio de la guerra civil. Los conciertos económicos de Vizcaya y Guipúzcoa habían sido eliminados manu militares en 1937 tras la partición salomónica, que hemos apuntado en los párrafos finales del capítulo anterior.
Pues bien, en aquel internado, además de llevarse por la senda de la virtud gracias a la picata y ultra represiva educación de aquella época, recuerda que les formaron en el patio, prietas las filas y brazo en alto al estilo mussoliniano, y como en el comedor les deleitaban con el coro de los peregrinos de Tannhäuser con Parsifal y con otras obras de Richard Wagner. Por ello, cuando oigo, dice Pedro Luis, alguna obra de este gran compositor, todavía le llegan oleadas de recuerdos de aquel pasado, a pesar de las 6 décadas transcurridas desde entonces. Allí, además de recibir las correspondientes lecciones de formación del espíritu nacional, la verdad es que debe ser muy tonto, porque aquello de España es una unidad de destino universal, no consiguió entenderlo nunca. Le obligaron a aprender el cara al sol, que curiosamente antes se llamaba Amanecer en Cigama. Se trataba de el alegre y combativo himno de la falange, entonces no sabía que la música era del compositor vasco Juan Tellería, natural de Cegama. Con razón se llamaba primeramente Amanece en Cegama, ¿no? Con su letra exenta de odio dedicada a la guerra y al amor, según proclamaba su jefe supremo José Antonio Primo de Rivera. Aprendería también Gibraltar español, avanzada de nuestra nación, punta mata de todo español, y montañas nevadas, con aquello de voy por rutas imperiales caminando hacia Dios. En fin, más vale pasar página y olvidar todo aquello, ¿no crees? Sí, casi mejor, porque si no, igual viene mi madre y empieza a cantar todas estas canciones que cantaba en su juventud en el colegio. O mis disculpas por estos recuerdos juveniles, dice Pedro Luis Ugarte Santa Marina, que viejo es, ¿verdad? Que han pretendido dibujar algunos de los retazos de aquel oscuro y muy negativo de escenario. Para quienes no los conozcáis, vamos a ver cómo se desenvolvió el concierto en aquellos años tan poco prometedores política y socialmente. 6.2. La supresión de los conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa por el general Franco y el mantenimiento del concierto de Araba y el convenio de Navarra. Como te hemos apuntado más arriba, tras el inicio de la guerra civil el 17-18 de julio de 1936, la finalización de la misma en el País Vasco llegó muy pronto. La toma de Bilbao se produjo el 19 de junio de 1977. La realiza el poderoso Ejército del Norte, integrado por 65.000 hombres, encabezado por el general Emilio Mola, el llamado director del golpe de Estado. Ya sabes que este destacado general consiguió mano militar y la adhesión de Navarra a la Cruzada Nacional, la que siguió una salvaje represión con el apoyo del Partido Carlista y otros de derechas. No logró entrar victorioso en Bilbao al frente de las brigadas de Navarra, pues murió en un accidente de aviación el 3 de junio de 1937 en Alcocero, Burgos, cuando se trasladaba a Vitoria. Con su muerte y la de Sanjurjo desaparecieron los dos generales que podían haber hecho sombra a Franco. Un general africanista curtido en Marruecos al frente de la legión, al que acompañaba eso de que en aquellas tierras se denominaba Baraka, es decir, una gran fortuna que junto a su habilidad política y el uso sin contemplaciones de todos los resortes del poder le permitió encabezar el Estado español hasta 1975. El ejército que conquistó Euskadi estaba integrado por mandos y tropas regulares, más de los 18.000 soldados de las brigadas de Navarra, formadas por carlistas tradicionalistas, además de falangistas, los que acompañaban temibles batallones integrados por los llamados moros, soldados profesionales provenientes del protectorado español de Marruecos. Pues aquello no bastara, contaban también con el apoyo de contingentes italianos, 8.000 flechas negras, y alemanes, como los 20.000 hombres que formaban la tristemente famosa Legión Cóndor, cedida por Hitler y apoyada por 70 aviones, poderosa fuerza aérea que, entre otras hazañas, destruyó Guernica el 26 de abril del año 1937. Curiosamente, el mismo año que 39 años después... sí... no, 49. 49 años después explotaría Chernobyl, el mismo 26 de abril, pero de 1986. Como señala la historiadora Stephanie Schuller-Sprigorum en su interesante libro La guerra como aventura, la Legión Cóndor en la Guerra Civil Española 1936-1939, publicado en 2014, eran jóvenes nazis de pura cepa, la élite de la nueva Alemania, con una sensación muy profunda de ser superiores. Esta historiadora destaca la buena vida con la que disfrutaron aquellos militares, lo cual no impidió que el jefe de la Legión Cóndor, el varón y mariscal de campo Wolfram von
Richthofen, condecorado por Franco con la Cruz Española de Oro y Brillantes y por Hitler con la Cruz de Hierro con hojas de roble, resumiese así su visión de España y los españoles. La vida, el entorno, la comida, la gente, el país, todo repugnante. Ciertamente, Wolfram von Richthofen era descendiente del von Richthofen, barón rojo de la Primera Guerra Mundial. Volvemos al concierto. 2 días después de la conquista de Bilbao, el 21 de junio, se constituyó la nueva Diputación Provincial de Vizcaya, presidida por Luis de Llaguno. Comenzó entonces la depuración individual de los funcionarios de la Diputación, todos los cuales serían cesados. Pero lo que nadie preveía era algo en lo que se venía trabajando por un abogado del Estado. Estrecho colaborador y amigo del que fuera ministro de Hacienda, negociador y firmante del concierto en 1925, José Calvo Sotelo, de nombre Andrés Amado Reigoudand de Villebedard, primer encargado de Hacienda, la llamada Junta de Defensa Nacional, con sede en Burgos. Fue antecedente del primer gobierno franquista. Posteriormente, para premiar sus servicios, fue nombrado ministro de Hacienda en este último. Gracias a esta persona, que había participado en la negociación del concierto de 1925 como director general de timbre, las autoridades franquistas conocían de primera mano el sistema fiscal vasco y sabían dónde y cómo se podía hacer daño. Y por supuesto, se hizo con singular rapidez y eficacia. Solo 4 días después de la toma de Bilbao, el general Francisco Franco promulgó el decreto 247 de 23 de junio de 1937 por el que se suprimían los conciertos económicos para Vizcaya y Guipúzcoa y se mantenían los correspondientes a Araba y a Navarra. Se trató de un acto de clara discriminación arbitraria y de prepotencia militarista de carácter similar al que se llevó a cabo el general Baldomero Espartero en 1841, según señalaban los profesores Monreal y Jimeno. En el preámbulo, este decreto ley se proclamaba rotundamente lo siguiente. Subrayamos, aclaramos, para poner el acento en cuestiones sensibles. El sistema concertado, que en materia económica rige en las provincias vascongadas, entraña un notorio privilegio con relación al resto del territorio nacional sujeto al régimen común. Y continúa el decreto ley señalando que, olvidando muchísimos de los favorecidos por el concierto, esta prodigalidad que les dispersó el poder público, se alzaron en armas en Guipúzcoa y en Vizcaya contra el movimiento nacional, iniciado el 17 de julio último, correspondiendo así con la traición a aquella generosidad excepcional, sin que los constantes requerimientos realizados en nombre de España para hacerles desistir de su actitud lograsen el efecto pretendido. No es, pues, admisible que subsista este privilegio sin agravio para las restantes regiones. Tras tan meridianas afirmaciones, podríamos decir que de aquellos pueblos provienen algunos de los lodos que hoy padece el concierto económico, y dentro de estos lodos resulta llamativo que todavía hoy personas con una impecable trayectoria democrática e incluso destacados antifranquistas hagan suyas y defiendan con ímpetu, pero afortunadamente sin éxito, las mismas expresiones que aquel dictador al que dicen abominar que el concierto económico es un notorio privilegio y una prodigalidad. Tras salvar aquellas actuaciones de la lealísima Navarra y la provincia de Álava, que no participó en acto alguno de rebeldía y realizó aportaciones valiosísimas a la causa nacional, el decreto ley quiso consolidar, consolando a los partidarios vizcaínos y guipuzcoanos de aquella denominada causa nacional. Por ello, con generosidad excepcional, para emplear la terminología, expresión textual del decreto ley, tras arrebatarles el concierto por tener el poco acierto de empeñarse en vivir en Vizcaya y en Guipúzcoa, 2 provincias traidoras, les quiso dar un caramelito al reconocer que tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya existen españoles de acendrado patriotismo, hoy diríamos españoles de bien, que antes y ahora sintieron vivamente la causa de España. La verdad es que no sé qué hubiera podido pasar si no hubiesen existido esas personas tan patrióticas, o si no hubieran sentido con semejante intensidad tan gloriosa causa. ¿Habría fusilado el general Franco a toda Vizcaya y a Guipúzcoa, como hizo con muchos de los derrotados? Así se lo planteaba el conocido letrado vasco Juan María Vidarte en un artículo publicado en El País el 24 de agosto de 1978. Se preguntaba si aquel decreto ley tuvo capacidad formal para derogar
la ley de 9 de septiembre de 1971, que antes hemos citado, impulsada por el socialista Ignacio Prieto, porque hasta el 30 de enero del año 1978 no se le reconoció al general Franco la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter formal. Pero tuviera validez legal o no aquella disposición del 23 de junio de 1937, lo que está claro es que Guipúzcoa y Vizcaya se vieron privadas de su concierto hasta el 1 de junio de 1981. Es decir, 44 años, 12 meses, 11 meses y 7 días. Un duro castigo, sí señor, por ser unas provincias traidorzuelas. Como apuntan muy bien los profesores Monreal y Jimeno, a los que tantas veces nos hemos referido, este castigo no solamente tenía un alcance político, sino que debilitaba a Baskonia en su conjunto. Las industrializadas provincias de Guipúzcoa y Vizcaya representaban en 1937 en términos de población y de peso económico bastante más que el bloque territorial de Araba y Navarra, meramente agrícolas y de menor población, como recuerda la referencia en el quinto concierto firmado el 9 de junio de 1925. El cupo de las provincias vascongadas se repartía así: Vizcaya el 71%, Guipúzcoa el 25% y Araba el 4%. Y a ello hay que añadir que en los últimos años siguientes, teniendo en cuenta la pujanza de la economía vizcaína, es muy posible que el peso de Vizcaya fuera aún mayor. Por lo tanto, con aquellos datos de 1926 en la mano, el régimen franquista arrebató el concierto, o si lo quieres, dejó de aplicarse a los territorios que representaban el 96% de la economía vasca. Con ello, se culminaba la tarea iniciada en 1839 tras la Primera Guerra Carlista, cuando se eliminó la parte de mayor valor político de los fueros y continuada en 1876 tras la Tercera Guerra Carlista, lo que todavía quedaba de ellos. Las dos provincias traidoras, como castigo, quedaron incorporadas a lo que a mediados del siglo XIX se identificaba como la España uniforme, según hemos visto en uno de los capítulos anteriores. Aquellas tres derrotas militares pasaron una dura factura durante casi un siglo. Tras la drástica decisión del general Franco, solo quedó vivo el vestigio foral del concierto para el 4% de la economía vasca y para el 12% de la población. A finales de los años 30, Vizcaya tenía medio millón de habitantes, Guipúzcoa 330.000 y Araba 111.000, lo que representaba el citado porcentaje. Lo que no pudo o no supo prevenir el general Franco es que, gracias a la referencia que marcaba esa porción minúscula del concierto original, se conseguiría su repoblación total en 1981. Pero eso es otra bonita historia que contaremos más adelante. 6.3. Un país castigado que supo reaccionar. Una cosa es que el concierto de Vizcaya y Guipúzcoa quedara eliminado, y otra muy distinta es que el País Vasco no levantara cabeza. De hecho, no fue así. Tras superar las duras consecuencias de la nueva derrota militar, la verdad es que hay que reconocer paladinamente que en cuestión de victorias militares la historia de Euskadi no es precisamente brillante. La población vasca tuvo que sufrir las dolorosas consecuencias de un régimen demencial de autarquía, con el mercado negro, el hambre y el racionamiento subsiguientes. En aquel periodo de tremenda pobreza se expandió con mayor o menor intensidad desde el final de la Guerra Civil en 1939 hasta 1959. No pienses que fue solo consecuencia de aquella terrible y cruel contienda, sino también de una concepción totalitaria del Estado, copia de las ideas nazis y fascistas alemanas e italianas, fundamentalmente de los años 30. Así, el sultán de Francisco Franco declaraba con singular optimismo el 31 de diciembre del año 1938: la experiencia de nuestra guerra tendrá que influir seriamente en todas las teorías económicas definidas hasta hace poco como si fueran dogmas. Increíble. Deberían haberle concedido de inmediato el Premio Nobel de Economía, ¿no te parece? Tras el Plan Nacional de Estabilización de 1959, la economía española se asentó y posteriormente inició un periodo de clara expansión. Pero fue en ese momento en el que se recuperó el índice económico de 1936. 23 años para volver al punto inicial. Por su lado, la vasca no se quedó a la zaga, pues despertó y comenzó a hacer los deberes paso a paso. Logró dar un salto de gigante. Como consecuencia, en 1977 Araba, Vizcaya y Guipúzcoa ocupaban las posiciones segunda, cuarta y quinta, respectivamente, en el ranking de renta per cápita que figuraba en la rigurosa publicación titulada La Renta Nacional de España y su distribución provincial, que publicaba cada 2 años el competente Servicio de Estudios del Banco de Bilbao.
Con referencia adicional, en aquel año la provincia de mayor renta per cápita era Madrid y la tercera Barcelona. Las dos provincias traidoras pudieron mantener el ritmo de crecimiento de las dos más punteras. Visto lo anterior, estoy seguro de que te habrás preguntado de inmediato: ¿la pérdida de concierto durante 4 largas décadas no tuvo consecuencias negativas para Vizcaya y Guipúzcoa? Y mi respuesta no puede ser más clara y rotunda. Pues claro que las tuvo, durísimas. La consecuencia más evidente fue la existencia de un déficit tremendo de infraestructuras al terminar la dictadura. Todo ello vino acompañado de graves problemas de medio ambiente y de una falta clamorosa de medios públicos para combatir la durísima crisis económica de los años 70. Un destacado periodista bilbaíno, Rafael Osaechaburu, posteriormente director de la Gaceta del Norte, de la revista Información, y autor de 8 libros sobre la economía vasca y vizcaína, señalaría en un artículo publicado el 12 de diciembre de 1977 que la supresión de los conciertos económicos fue un gravísimo error que se apreciaba en un brutal deterioro de la calidad de vida. Destacaba también aquel influyente periodista la brutal desproporción entre nuestra contribución a la hacienda española y su reversión al lugar, que se cifraba en nada menos que 150.000 millones de pesetas de aquellos ya lejanos tiempos, equivalentes casi a 902 millones de euros para el periodo 1965-1974, solo en Vizcaya. Recogiendo palabras de un experto de nacionalidad estadounidense que había recalado en lo que hoy seguimos llamando Bocho, Bilbao es un museo de horrores ecológicos. Como es la falta del concierto, pasó esa durísima factura, para que tengas una referencia comparativa de lo que representa la cifra que acabamos de citar y que quizá te haya parecido una birriez tras completar las 2 carreras Pedro Uriarte Santa Marina de Economía y Derecho con buenas notas. En abril de 1967 empezó a trabajar. Fue nombrado jefe de costes en la empresa que hemos citado en un capítulo en el que hablaba de su experiencia profesional. Era un puesto bueno de trabajo por el que percibía 150.000 pesetas, es decir, 901 euros. Pero no pienses que era un mileurista como los sufrientes de 2015, porque aquella retribución era anual. No es un error el primer sueldo de Pedro Luis de menos de 1.000 euros al año, cobrados en 15 pagas de 60 euros al mes. Un sueldazo para un recién licenciado con 2 carreras. Por tanto, con el déficit que te he indicado más arriba, se podría haber contratado a 1 millón de personas con la misma formación universitaria que Pedro Luis Uriarte Santa Marina. Por si la referencia anterior no te es suficiente, vamos a dar una más próxima. En 1972, 2 años después de casarse, compró su primer piso en el barrio de Indaucho de Bilbao. Tenía 114 metros cuadrados y les costó a su mujer y a él 825.000 pesetas, 4.958 euros. Seguro que te habrá parecido baratito. Pues bien, de eso nada. ¿Por qué pagar la correspondiente hipoteca le supuso a los 2 años de estrecheces y de duro trabajo? Pues ya ves, con el déficit de 150.000 millones de pesetas entre la contribución de Vizcaya a la hacienda española y lo recibido de esta, se podían haber comprado 181.818 pisos como el de Pedro Luis, en los que hubiera podido vivir con comodidad todos los habitantes de Guipúzcoa. Increíble, ¿verdad? Queremos destacarte algo importante. Aun con ese déficit gigantesco a la espalda, la posición alcanzada por los 3 territorios vascos, entre todas las provincias, en el ranking de renta per cápita, que te acabo de facilitar, demostró que el concierto no lo es todo, sino una importante y potente herramienta que hay que saber utilizar. Hay que valorar en sus justos términos la aportación del concierto al desarrollo vasco, un instrumento valiosísimo, pero que necesita de algo más, como te he expresado anteriormente. Una vez preguntó a un amigo muy entendido en la materia si podría pilotar Pedro Luis un monoplaza de Fórmula 1. Y este soltó: ¿sabes conducir muy bien? Y yo le contesté dice Pedro Luis con singular modestia: por supuesto. Él me dio una palmadita en el hombro y le dijo: pues entonces podrías llegar a aprender a conducir un coche de Fórmula 1. Ante tan sugerente perspectiva y el lanzado, le quiso poner en un aprieto: y si después de haber aprendido
corriera en una de esas carreras con el mejor coche, ¿en qué puesto quedaría? Aquel experto eliminó todas sus esperanzas de convertirse en un nuevo Vettel o Schumacher, cuando le contestó: pues mira, Pedro Luis, quedarías el último desde la primera vuelta y posiblemente en la segunda te habrían doblado todos los coches, porque el coche no lo es todo. Pues el concierto tampoco. En aquel periodo de tiempo, Araba, en este caso manteniendo el régimen de concierto, tuvo mayor crecimiento que sus dos provincias hermanas. Con ser ello importante, lo fue más aún el valor político que representaba la pervivencia del sistema concertado, como hemos anticipado más arriba y certifican muy acertadamente los profesores Monreal y Jimeno. Hay que considerar como algo providencial el mantenimiento del concierto alavés y del convenio navarro durante la dictadura, pues posibilitó el posterior renacer de la institución en Vizcaya y Guipúzcoa en la transición. No sé qué pensarás, pero un servidor está completamente de acuerdo y por ello, con tu permiso, volveré sobre esa idea unas páginas más adelante. 6.4. Las dos revisiones del concierto alavés tras la Guerra Civil en 1952 y en 1976. 6.4.1. El sexto concierto de 1952. En el territorio histórico de Araba, los conciertos de 1952 y 1976 fueron aprobados en plena dictadura franquista. Ambos siguieron la pauta definida por el concierto que en 1925 se negoció por el entonces ministro de Hacienda José Calvo Sotelo, mártir. Se mantuvieron, por tanto, sus 25 años de vigencia, con revisión automática del cupo cada 5 años, pero se produjo un cambio decisivo, pues la debilidad política de aquella provincia en negociación, desprovista del respaldo negociador que le otorgaba la Compañía de Vizcaya y Guipúzcoa, se puso pronto de relieve y repercutió a la hora de efectuar la primera de las renovaciones. Desde esa posición de debilidad negociadora, el sexto concierto económico fue aprobado por simple decreto el 29 de febrero de 1952, firmado por Francisco Franco. Se previó para él la duración citada y como el cupo aumentó sensiblemente, se estableció un periodo de gracia de 10 años para alcanzar la cifra señalada como importe líquido de pago al Estado. Obviamente, en un concierto aprobado en plena dictadura, el tono del nuevo texto fue el de clara preeminencia del Estado. Es llamativo también que ese sexto concierto supusiera un paso atrás al situarse a gran distancia del nivel de autonomía que permitía a la Hacienda Navarra su convenio vigente. La actividad de la Hacienda alavesa quedó confinada a desarrollar una simple gestión descentralizada del sistema tributario español. Se le apunta a Miquel Aramburu, quien remata la idea indicando que el nuevo concierto fuerza a aplicar la normativa estatal en varios impuestos e impone la competencia inspectora del Estado sobre los contribuyentes del territorio foral. Como es, el concierto fue realmente pobre en términos de autonomía. En el periodo de vigencia del mismo, un incidente formal puso de manifiesto la debilidad política alavesa. Sucedió cuando las Cortes españolas aprobaron la Ley de Reforma del Sistema Tributario de 1964. En esa ley se autorizaba al gobierno para actualizar los cupos contributivos de Araba y Navarra con arreglo a sus respectivos regímenes forales y para asegurarse de que ambas actualizaciones se realizaban según los criterios distributivos, sociales y económicos en que se inspiraba la política nacional. Pues bien, el incidente llegó cuando, a pesar de haberse hablado en el texto inicial de regímenes forales, en el texto publicado posteriormente en el Boletín Oficial del Estado se sustituyó esa expresión por la de regímenes fiscales, lo que originó un fuerte elemento de reacción de la Diputación de Navarra. Gracias a ella, 2 años después, en enero de 1965, se consiguió que el gobierno incluyera una corrección de ratas que solucionó el asunto. Sin embargo, la reacción alavesa no fue perceptible, si es que existió. 6.4.2. El séptimo concierto de 1976. El 20 de noviembre de 1975 murió el Caimán, el general Franco, dejando a España en una situación caótica. Como sabes, las Cortes franquistas proclamaron sucesor en la jefatura del Estado a título de rey a Juan Carlos I de Borbón y Borbón, nieto de Alfonso XIII, e hijo de Juan IV de Borbón y Battenberg, para cumplir con el mandato del dictador de dejar todo atado y bien atado. Continuó como presidente del gobierno Carlos Arias Navarro, el carnicerito de Málaga. Pocos meses después del inicio de aquella nueva etapa en la historia de España, tras más de 36 años de dura dictadura,
El 1 de julio de 1976 se produjo el cambio trascendental que permitió el inicio de la transición española, cuando aquel político 100% franquista fue sucedido en la presidencia del gobierno por decisión directa del nuevo rey, por el hoy añorado y adorado, tras su fallecimiento, Adolfo Suárez González. Aquel político abulense nombró ministro de Hacienda a un perfecto desconocido, Eduardo Carriles. Se trataba de un técnico que había residido en Bilbao, pues era licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, tras lo cual consiguió ingresar en el Cuerpo de Abogados del Estado en julio de 1945. Ocupó aquel cargo solo 364 días, desde el 5 de julio de 1976 hasta el 4 de julio de 1977, fecha en la que fue nombrado ministro de Hacienda Francisco Fernández Ordóñez, este sí, político de gran peso y no muy amante del sistema concertado. Pues bien, en tan breve espacio de tiempo, el ministro Carriles se tuvo que hacer frente a la negociación del concierto alavés. Una vez más, lo que quedaba del sistema concertado se tenía que enfrentar a las inciertas consecuencias de un cambio de régimen político, en este caso trascendental, pues de la dictadura se pasó a una monarquía inicialmente tutelada por los llamados poderes fácticos. El ejército prácticamente en su totalidad de ideología franquista, hasta que la transición española culminaría el 29 de diciembre de 1978 con la publicación en el BOE de la nueva Constitución española. Como curiosidad, iba a haberse sido publicada el 28 de diciembre. Y como todo el mundo sabe, es el día de los Santos Inocentes. Y alguien en Zarzuela pensó, esto quedaría mal, vamos a publicarlo al día siguiente. En aquel complejo y convulso escenario, la Diputación Provincial de Araba tuvo el gran acierto político de negociar el nuevo concierto con singular rapidez. Pues no todos estaban de acuerdo, aunque dicho territorio disfrutase de su concierto. Así, el catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid, Gonzalo Martínez Díez, publicó un duro artículo en ABC el 10 de marzo de 1976, en el que decía: el mantenimiento de los conciertos es un timo para la nación. Y llegó a calificarlos, pues había alguna duda de su posición, de el Matesa de un siglo. Por si no te suena, el caso Matesa fue uno de los más importantes y sonados de España durante todo el franquismo, un régimen extremadamente opaco en la divulgación de este tipo de cuestiones, y más aún si en ellas las mismas latía el enfrentamiento entre las distintas facciones de la dictadura. El escándalo lo protagonizó un empresario catalán, Juan Vilarreyes, que se vinculó con el Opus Dei. Esto puede explicar por qué fue tan conocido, pues existía una evidente pugna por el poder entre los sectores tecnocráticos del régimen, formados por miembros o simpatizantes del citado Instituto Secular Católico, los llamados azules, es decir, políticos con origen falangista y tradicionalista. Aquel affaire estalló el 23 de julio de 1969, cuando el director general de aduanas denunció a la empresa Matesa ante el Tribunal de Delitos Monetarios. Y por primera vez, la prensa fue autorizada a tratar libremente un asunto tan comprometedor que originó la quiebra de un banco oficial, el de Crédito Industrial, y el procesamiento de 3 ministros. La acusación se centraba en que dicha empresa había falsificado miles de exportaciones de unos inexistentes telares, que permitió a aquel espabilado empresario tan piadoso cobrar más de 10.000 millones de pesetas en ayudas a la exportación por operaciones que nunca se realizaron. Como resultado, Juan Vilarreyes recibió duras condenas, cuantiosas multas, 223 años de prisión, y tras sucesivos indultos por parte del general Franco y Juan Carlos I, quedaron reducidas a 6 años y medio de prisión preventiva. La Diputación Provincial de Araba protestó por aquellos insidiosos ataques ante el propio presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, y quizá al sentir el peligro existente supo reaccionar con rapidez. Por ello, en solo 6 meses de negociación se llegó a un acuerdo, tras el cual el 7º concierto se aprobó por Real Decreto Ley 2948 de 1976, de 26 de noviembre, 7 años después del Convenio Navarro de 1969. Se trataba de un texto novedoso, que superaba claramente al concierto alavés de 1952, y que además de apuntar el régimen
foral navarro y adaptarlo a las reformas estatales de 1957 y 1964, presentaba como característica diferencial el haber sido aprobado por un decreto ley, artículo único, que marcará la pauta posterior para las sucesivas renovaciones del concierto y del convenio, robusteciendo a ambos. En otras palabras, el avance logrado en 1976 por el concierto de Araba se debió a que el nuevo texto concordado se inspiró completamente en el convenio navarro, como señala acertadamente Miquel Aramburu. Toda la parte de potestades y armonización tributaria es una copia casi literal. Afortunadamente, como había que añadir, recordando el pobre contenido del de 1952. Este séptimo concierto tuvo, una vez más, una vigencia de 25 años a la que enseguida nos vamos a referir, como una revisión cada 5. Además, se introdujo una fórmula de revisión anual del cupo en función de la evolución del presupuesto de ingreso del Estado, tal y como se venía haciendo desde 1967. Y como otra novedad significativa, se creó la Comisión Coordinadora de la Gestión Tributaria, copia de la de Navarra. 6.4.3. 5 significativas aportaciones del concierto de 1976. En primer lugar, quizá sea lo más relevante de este séptimo concierto, por encima de las novedades técnicas que incorporaba, fue su propia existencia. Pues resultó decisiva cuando llegó el momento de reclamar y configurar el Estatuto de Autonomía Vasco y el régimen fiscal privativo de Vizcaya y Guipúzcoa. Porque gracias a él, a la llegada del régimen democrático, la institución concertada continuaba viva y se había adaptado al nuevo contexto de desarrollo económico general que se produjo en España a partir de los años 70, tanto en Araba como en Navarra. En segundo lugar, aquel nuevo concierto representó no solo una referencia, sino el suelo sobre el que se elevó pocos años después el concierto de 1981, en cuya negociación le tocó a Pedro Luis Uriarte jugar el papel que comentaremos en la parte cuarta del libro. Y aunque tuvo sustanciales diferencias con el de 1981, pues este era mucho más completo y profundo, como analizaremos en el capítulo que dedicamos a comparar ambos conciertos. Contar con una base firme es siempre valioso cuando hay que construir algo nuevo. En tercer término, el texto aprobado creó también un techo, en este caso temporal. Lo digo así porque el plazo de vigencia del concierto a la vez de 1976 fue incorporado al concierto de 1981. Por esta razón, de un modo tanto forzado, algunos autores ansiosos de señalar las potenciales diferencias entre el modelo de concierto y el de convenio basaron en la determinación de un plazo de vigencia de 25 años inexistente en el convenio navarro. Tesis de la distinta naturaleza de uno y otro. Una proposición que, como señala Miquel Aramburu, se vino abajo como todo lo desacertado con la renovación de 2002, al que se reconoció formalmente el carácter indefinido como su hermano navarro. Este mismo experto aporta una cuarta visión adicional muy interesante y que debes tener en cuenta, la de perceptible avance hacia un modelo único de concierto y convenio, porque como te hemos apuntado antes, el concierto a la vez de 1976 copia el convenio navarro de 1969, el concierto vasco de 1981, que tiene que tomar como referencia a la vez de 1976, no lo hace así y diseña un modelo nuevo que más adelante es la fuente de inspiración del convenio de Navarra de 1991, una historia paralela del sistema concertado vasco y del conveniado navarro que paso a paso confluyen. Y por último, aquel concierto aprobado a toda prisa en el tensísimo año de 1976 sirvió también para confirmar de nuevo lo que ya era una sugerente constante histórica, porque tras 4 décadas de dictadura, un cambio social y político decisivo, un fuerte despegue económico y un cambio radical de régimen, el concierto seguía vivo. Contaba ya con 96 años de fecunda trayectoria detrás y en este dilatado periodo de tiempo había logrado superar todo tipo de escenarios, ataques y amenazas. ¿No te parece una bonita historia de supervivencia, querido lector o lectora? A mí me parece sencillamente admirable lograr algo así. Chapeau por mi parte y para todos quienes de una u otra forma lo hicieron posible. 6.5. Los intentos de regulación del concierto económico de Vizcaya y Guipúzcoa en la dictadura y en el inicio de la transición española. 6.5.1. Tras la conclusión de la guerra civil, comienzan a reclamarse los dos conciertos eliminados. La decisión del caudillo, el generalísimo Franco, de eliminar los conciertos de las dos provincias traidoras, como puedes comprender, fue aceptada sin rechistar en aquel escenario bélico de 1937. Con todo, el territorio vasco bajo la bota franquista.
Aquellos tiempos no estaban para protestas y el que se movía no solo no salía en la foto, como proclamó a partir de 1982 el socialista Alfonso Guerra, mira el año que nací yo, sino que le ocurrirían cosas mucho peores. La guerra civil concluiría el 1 de abril de 1939 con la victoria rotunda de los golpistas. El fin de la Segunda República se produjo ese mismo día, proclamándolo como Día de la Victoria. Para que no quedara duda alguna, el último parte de guerra de los vencedores decía así: en el día de hoy, cautivo y desarmado, el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales los últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Fue el último y único parte de guerra redactado y firmado de puño y letra por el propio generalísimo, quien revisó cuidadosamente la redacción. Si me permites tamaña falta de respeto, tampoco es que se lo hiciera mucho, y creo que hasta yo, dice Pedro Luis Uriarte Santamarín, lo podría haber redactado mejor, y desde luego las 4 últimas palabras habrían sido redactadas tras un punto y aparte. El último comunicado de la contienda civil fue leído por el actor y locutor Fernando Fernández de Córdoba a las 22:30 horas de aquel día desde el estudio de Radio Nacional de España, teniéndolo en el Paseo del Espolón en Burgos. Como consecuencia de la curiosidad histórica puedes ver este parte de guerra final a continuación, firmado generalísimo, como él mismo se denominaba, a pesar de que ya te habrás dado cuenta por lo que has leído en estas páginas anteriores de quien lo suscribe no era precisamente uno de los entusiastas adictos al régimen franquista. Se aprendió esta última parte de guerra de memoria y de hecho lo puede decir que lo ha reproducido más arriba textualmente sin necesidad de mirar ningún apunte. No pienses que es una muestra de singular masoquismo, de exultante felicidad por el triunfo del autor firmante del famoso parte, ni de una demostración de memoria fotográfica, nada de eso. La explicación es más sencilla: lo he reproducido cientos de veces, dice Pedro Luis Uriarte, durante muchos años. Además, para los que vivían en Bilbao lo recordaban mejor, estaba grabado en una estela de bronce en el hoy Puente del Arenal de la calle Navarra de Bilbao, que para aquellos tiempos y durante décadas se denominó el Puente de la Victoria. Pero una vez terminada la guerra y ya en la década siguiente se pudo constatar que un sector del carlismo que había apoyado al régimen y que estaba agrupado en la llamada Comunión Tradicionalista se sintió atacado por la medida de suprimir los conciertos económicos para las dos provincias traidoras. La tensión fue creciendo y en abril de 1942 se produjo un hecho absolutamente sorprendente. El presidente de la Diputación Provincial Guipuzcoana, Fernando Aramburu, de 30 años e ideología carlista, que había sido capitán de requetés, es decir, de las unidades de aquella ideología en la guerra civil, se atrevió a protestar por el trato que se dio a Guipúzcoa tras la guerra. Aquel fue un acto de singular valentía, por lo que hemos apuntado más arriba. Lo hizo sin publicidad, a título personal, como con una memoria que se envió nada menos que al poderoso José Luis de Arrese, ministro secretario general del movimiento, a petición de este, tras una entrevista personal. El planteamiento de Fernando Aramburu era claro: superada la guerra, había que devolver a Vizcaya y Guipúzcoa a su concierto, porque su derogación ha dificultado la adhesión cordial de una gran masa separatista, horrorizada y desengañada de las consecuencias nefastas de la acción política de su partido produjo, y ha entibiado el apoyo del tradicionalismo guipuzcoano, retrayendo la colaboración de muchos y valiosos elementos dignamente representativos de nuestros sectores sociales. Se desconoce la contestación de Arrese, pero 6 meses después el gobernador civil cesó fulminantemente a tal levantisco presidente de la Diputación. Fermín Sanz Orrio, un notorio político franquista que posteriormente fue ministro de Trabajo y embajador de España en Pakistán, Filipinas y China, ocupó el cargo de gobernador civil de Guipúzcoa desde mayo de 1941 a marzo de 1942. Ya sabes que en aquellos tiempos los cargos cambiaban rápido. Muchos años después, en 2009, contaba así sus recuerdos con no mucha precisión en una especie de libro de memorias publicado por su hija Elena, donde rememoraba la situación de Arrese y las consecuencias posteriores de la pérdida de los conciertos. Él los llama fueros. En su libro dice así: los ministros militares, que tenían una enorme influencia, plantearon la cuestión de que había que castigar a las provincias vascongadas porque estuvieron contra nosotros, y además con unas tropas voluntarias magníficas. Los gudaris lucharon como leones, una fuerza militar muy brava, y claro, los militares estaban indignados por la mayor resistencia en el avance hacia Bilbao y Cantabria, la pieza maestra. Los militares estaban indignados y llevaron al caudillo un proyecto de ley suprimiendo los fueros. Y Arrese,
que era de Bilbao y muy amigo mío, intentó algo, pues yo hablé con él y me dijo, haré todo lo que pueda. Y lo hizo, pero lo desarrollaron los militares. Se dictó esa nefasta ley que es la que ha ocasionado el erribatasunismo y todo eso. Pues una explicación deslavazada, con algunas conclusiones peregrinas, porque al erribatasunismo le gustaban tanto los conciertos como a Pedro Luis el postre Hasma, que se come en China y que se prepara con las trompas de falopio de determinado tipo de ratas. Pero que indica claramente que el decreto ley de 23 de junio de 1937 tuvo consecuencias. No sé si las ideológicas que dices han ocurrido, pero sí otras muy palpables y evidentes. 6.5.2. Un nuevo intento de recuperación 2 décadas después. Pasaron los años después del intento del defenestrado presidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, Fernando Aramburu, y la calma volvió a reinar, pero las consecuencias pronto comenzaron a percibirse, porque además del baldón y la estigma del hecho de castigar a aquellas 2 provincias por ser traidoras, lo cual no deja de ser un ejercicio de ciencia ficción, porque según la Real Academia de la Lengua Española, la traición es un delito cometido por civil o militar que atenta contra la seguridad de la patria, y es traidor o traidora quien comete traición, lo cual no puede hacer una provincia por mala y taimada que sea. Junto con la eliminación de los conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa, originó un evidente daño económico a los sufridos habitantes de las mismas. Al parecer, todos ellos debían de ser malísimos. Como sabes, el castigo lo recibieron en forma de una muy pobre dotación de los servicios públicos y de un tremendo deterioro del medio ambiente y de muchas de las infraestructuras básicas de las mismas. ¿Quién no recuerda la diferencia que existía en el firme de las carreteras de Vizcaya cuando, tras dejar atrás Ubidea, se entraba en Araba, o cuando se hacía el recorrido desde Pamplona a Iruña, Donostia, San Sebastián y se llegaba a Guipúzcoa? Una situación de deterioro tan evidente que además no tenía correlación con el dinamismo y el creciente peso económico de las 2 provincias traidoras en relación con el de las otras 2 hermanas. A pesar de la creciente industrialización de estas, hizo que cristalizara una nueva reacción. Esta se produjo casi 3 décadas después de la eliminación fulminante del concierto de Guipúzcoa desde el Ayuntamiento de Tolosa. Esta corporación dio un paso adelante en 1966 e impulsó una campaña para solicitar la derogación del decreto ley el 23 de junio de 1937, a la que se adhirieron numerosas instituciones encabezadas por la propia Diputación Provincial de Guipúzcoa. Como guinda esta sentida reclamación, el presidente de esta última institución, Antonio Epelde, presentó una moción ante el pleno de la misma que fue aprobada por aclamación, la que decía: estoy totalmente identificado con vosotros y convencido de que Guipúzcoa, que no debió ser agraviada, merece la total reivindicación. Pero a pesar de las gestiones realizadas ante el ministro de Gobernación, de nuevo no se consiguió nada. 6.5.3. Por fin se elimina el agravio, aunque no las consecuencias. Hubo que esperar un poco más hasta lograr que el régimen franquista diera un paso adelante. Lo hizo con la publicación del decreto de 6 de junio de 1968. Quizá pudo lograrse porque se habían superado los 25 años de paz que tanto impulsó la propaganda oficial en 1964, con el dinámico ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, al frente. Como sabes muy bien, este destacado político español, tras fundar los partidos Alianza Popular, fracasado, y Partido Popular, un éxito, fue presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia durante 15 años, desde 1990 al año 2005. Lo que quizás no sepas o recuerdes es que Manuel Fraga era ministro de Información y Turismo cuando estalló el caso Matesa, que antes hemos citado. Bajo sus órdenes se situaba, por tanto, el potente aparato censor del régimen que se ocupaba de controlar los medios de comunicación. Gracias a una decisión del propio Fraga se abrió aquella ventana que durante 2 intensos meses permitió conocer aquel inmenso fraude. El generalísimo Franco, título que no fue el primero en disfrutar, pues fue reconocido con el mismo por primera vez el llamado Príncipe de la Paz, Manuel Godoy, aprobó y firmó este decreto de junio de 1968, corrigiendo la decisión que él mismo había tomado 31 años antes. En su preámbulo se reconocía que algunas de las expresiones de aquel decreto ley de 1937 no se corresponden con el noble esfuerzo y laboriosidad que han caracterizado a dichas provincias, se refiere a Guipúzcoa y Vizcaya, dentro de la unidad nacional.
aquellas traidorzuelas por fin se habían convertido en buenas provincias como podían ser la bucólica Soria o la calurosa Almería. Aquella situación, ya ves, eso no parece confirmar que el tiempo lo cura todo. En este caso la curación fue parcial, pues la decisión del jefe de Estado fue sorprendente. Solo se limitó a modificar el preámbulo del decreto ley de 23 de junio de 1937, es decir, a eliminar la calificación de Vizcaya y Guipúzcoa de provincias traidoras, pero sin cambiar el contenido material del artículo derogatorio del concierto para estas dos provincias. Dejaron de ser traidoras en la causa nacional, pero se seguían quedando sin concierto económico. 6.5.4. Un proceso que continuó muy lento, pero que por fin cristalizaría en algo tangible. A pesar de las diversas gestiones realizadas por personas cercanas al régimen político franquista, del sector de su clase política menos implicada con el mismo, los llamados procuradores de representación familiar, intentaron pero no lo consiguieron enmendar con ese propósito los proyectos de ley de régimen local de 1972 y 1974. No se consiguió ni un solo avance más hasta 1975. En aquel recordado año en el que se produjo el fallecimiento en su lecho de muerte del invicto caudillo, el decreto 3142/1975 del 7 de noviembre, publicado solo unos días antes de su muerte y en plena agonía, por lo que fue sancionado por Juan Carlos de Borbón y Borbón como príncipe de España. No podía ser príncipe de Asturias porque ese título lo tenía retenido Juan IV de Borbón y Battenberg, es decir, el padre Juan Carlos. Se acordó crear una comisión para el estudio de la implicación en la implantación de un régimen administrativo especial para las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. Solo faltaban 13 días para el óbito del generalísimo. Y habían pasado nada menos que 38 años desde que Vizcaya y Guipúzcoa se habían quedado sin concierto. El objetivo era claro, según destacaba acertadamente José Manuel Castells. Se asiste de este modo al montaje desde el poder político de una operación que con toda premeditación trata de potenciar a las instituciones provinciales vascas con el objetivo claro de diluir o aplazar el hecho aglutinador de un ente político intervasco. Cabe señalar que en 1972 hicieron intentos con la creación del REF en Canarias y la actualización de la foralidad en Navarra. En otras palabras, las autoridades que gestionaban los últimos momentos de aquel régimen moribundo veían por pavor que en el horizonte surgía ya la amenazadora figura de algo que se conocía como Euskadi, palabra maldita, que tras la guerra civil había desaparecido para ser sustituida por el histórico apelativo de provincias vascongadas o Euskal Herria, en el caso de los carlistas. Tras la aprobación de aquel decreto, sin embargo, se abrió el melón concertado, si me permites esa expresión coloquial, y comenzaron a aparecer nuevas iniciativas con el objetivo de recuperar los conciertos de Guipúzcoa y Vizcaya. Así, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación encargó un informe a un tal Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, doctor en Derecho y abogado, economista, quien posteriormente sería presidente de la Comunidad Foral de Navarra, conocido político, siempre defensor del sistema foral. Lo preparó con el expresivo título Hacia el restablecimiento del régimen foral vascongado. En este informe, el autor ha tenido la amabilidad de enviar, se decía, entre otras cosas, lo siguiente: de no enraizar directamente en lo foral el otorgamiento por el Estado español a Guipúzcoa y Vizcaya de un régimen administrativo especial sería un privilegio irritante para las demás provincias españolas. El reconocimiento del régimen foral supondría, en cambio, la reparación de una injusticia histórica, la devolución a un pueblo de sus legítimos derechos comunitarios arrebatados por la fuerza. Los derechos forales no han sido concedidos u otorgados por el Estado, sino que tienen carácter originario y son preexistentes al Estado mismo. La transferencia de funciones de que habla el decreto 3142/1975 no puede hacerse de otra manera que mediante la devolución de los organismos forales de las competencias que en un proceso de demolición progresiva del régimen foral los gobiernos liberales fueron arrebatándoles desde 1839. Por triste paradoja, un régimen contrario al liberalismo consumó la obra de aquel, al despojar en 1977 a Guipúzcoa y Vizcaya de los conciertos económicos, último vestigio del secular régimen privativo. Por si su posición no estaba clara, este jurista recomendaba lo siguiente en enero de 1976. Los trabajos de la comisión de estudio deberían concluir después de un análisis histórico-jurídico de la cuestión, con una propuesta de restablecimiento del régimen foral
las provincias vascongadas. En consecuencia, procedería a derogar las disposiciones antiforales decreto del 23 de junio de 1936 y ley de 21 de junio de 1876 para restablecer la vigencia de la ley de 25 de octubre de 1839, vigente todavía para Navarra, pues en ella derivaba la ley paccionada del 16 de agosto de 1841. Pero aun creada aquella comisión, el interminable calvario no había concluido. Hubo que esperar a la muerte del dictador para que por fin, Real Decreto Ley 20/1976 de 30 de octubre, derogara aquel denostado Decreto Ley de 23 de junio de 1937. Su vigencia se había extendido durante 39 años, 4 meses y 7 días. En otras palabras, se había padecido de largo una verdadera condena a cadena perpetua. Desaparecido el perro, todavía debían transcurrir más de 4 años y 7 meses para que acabara la rabia totalmente, porque hasta 1 de junio de 1981, con el concierto aprobado en esa fecha, Vizcaya y Guipúzcoa no recuperaron su concierto económico. Pero, antes de ello, resultó sorprendente o intencionado para lograr objetivos políticos obvios que menos de un mes después de la publicación de aquel Real Decreto Ley se aprobará el concierto económico de Araba de 26 de noviembre con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2001. Una vez derogado el decreto ley de 1937 que había privado de concierto a Vizcaya y Guipúzcoa, convendrás conmigo en que lo lógico, lo relativamente sencillo, hubiera sido extender el concierto alavés a los dos territorios hermanos, teniendo en cuenta que se encontraba prácticamente negociado en esos momentos. Y además, como te he apuntado más arriba, era muy similar al convenio navarro. Pero ya ves que se cumplió una vez más el dicho que sentencia que las cosas de Palacio van despacio. Queda demostrado que aunque se derogó la disposición de 1977, hubo que esperar hasta el 1 de junio de 1981, como te acabo de apuntar, para que las dos ex provincias traidoras pudieran recuperar su concierto económico. Te lo contaremos con mucho gusto y más detalle más adelante. Con posterioridad y tras la aprobación de la llamada Ley de Reforma Política el 4 de enero de 1977, que abre formalmente la llamada Transición Española, se introdujo algún cambio formal más, pero resultó absolutamente inefectivo. Por ejemplo, como resultado de los trabajos de la comisión creada en noviembre de 1975, a la que hemos hecho referencia más arriba, con el decreto de 4 de marzo de 1977, se consiguió que se hiciera efectivo el restablecimiento de las Juntas Generales, con objetivo de que atendieran al gobierno y la administración de los intereses públicos de las provincias. Ese mismo mes, la Corporación Provincial de Guipúzcoa recuperó el nombre tradicional de Diputación Foral. Fueron puros fuegos artificiales, bonitos pero sin ninguna significación real, como señaló el catedrático destacado de Derecho Administrativo Ramón María Mateo, que fue rector de la Universidad del País Vasco entre 1976 y 1979 y posteriormente de la de Alicante. Posiblemente de haberse acometido estas reformas unos años atrás, hubieran sido acogidas con alborozo. En la época en la que se intentó, aparecieron desbordadas por otro tipo de aspiraciones dirigidas a un régimen sustantivo con carácter supraprovincial. Pura cosmética, por tanto, un intento de poner puertas al campo por parte del habilísimo político Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación y posteriormente de Interior. El cambio todavía no había llegado, aunque se dibujaba ya en el horizonte y empezó a plasmarse cuando el 15 de junio de 1977 se celebrarían las primeras elecciones democráticas desde 1936, estas con carácter constituyente. Había pasado casi 4 décadas desde la entrada de las tropas del general Franco en Bilbao. Recuerda que fue el 19 de junio de 1937 y la subsiguiente derogación de los conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa, y el panorama político por fin comenzaba a discurrir por sendas democráticas y no por las rutas imperiales del franquismo. 6.6. Una pequeña reflexión a modo de conclusión. Hasta aquí la triste historia de esta cuarta etapa, la vida del concierto, en la que se produce la ruptura del mismo por el régimen franquista y la de los vanos intentos por corregir el injusto despropósito de 1977. Dejo a tu consideración, inteligente lectora o lector, la valoración de aquella decisión, porque debo respetar todas las opiniones, incluidas las de quienes no comparten la nuestra, que he tratado de expirar y expresar con objetividad, pero también con dolor y con apasionamiento. Personalmente pienso que el general Franco cometió un error con la decisión que adoptó en 1937. En primer lugar, porque una persona puede ser traidora, pero no una provincia.
como habrás deducido de la definición que hemos facilitado anteriormente. En segundo lugar, castigando a la provincia se castiga a los propios partidarios de la sublevación militar que vivían en Vizcaya y en Guipúzcoa. Y en tercer término, al calificar al concierto de notorio privilegio que se eliminaba para esas dos provincias, se hacía daño a las dos leales, pues para ellas subsistía este privilegio con agravio para las demás regiones, por emplear una frase prácticamente calcada del decreto ley de 1937. Personalmente, y vistas las cosas desde la perspectiva que dan los años transcurridos, lo doloroso fue la supresión de dos de los conciertos, pero no el calificativo de traidoras, que se aplicó a los dos territorios históricos vascos. Para mí, para nosotros, más bien es un reconocimiento a una trayectoria democrática y de respeto de la legalidad, porque la pretendida descalificación a toda una provincia en realidad indica que la gran mayoría de la población de esos dos territorios históricos no aprobó ni apoyó la sublevación militar del 1936 y siguió fiel y leal a la legalidad republicana. En consecuencia, este calificativo de provincias traidoras no mereció ninguna otra de las muchas provincias españolas que no se sumaron a la sublevación militar de 1936. Representa, en nuestra modesta opinión, un timbre de honor y gloria para Vizcaya y Guipúzcoa, aunque esto es cierto, por el que pagarán un durísimo precio. Y con esto creo que es suficiente por hoy. Vamos a dejarlo aquí, queridos patitos, para continuar mañana con la quinta etapa, la consagración formal del concierto, el reconocimiento de los derechos históricos vascos en la Constitución española de 1978. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti gelpean.